Bueno, vamos de lleno al tema. Quiero compartir esta parte que tiene que ver con el Salmo 91 y el Salmo 145, versículo 4. En la pantalla está el Salmo 145. El Salmo 145 en el verso 4 dice que cada generación a sus hijos cuente tus poderosos actos y proclamen tu poder. Esta versión dice así: que cada generación cuente a sus hijos tus poderosos actos y que proclamen tu poder. Eso es lo que dice el salmista allí en el Salmo 145, y al principio, en los primeros versículos, dice: Señor, yo te adoraré por siempre. Aquí el salmista habla de la eternidad. Se extiende desde este lugar y diciendo: te voy a adorar, te he adorado, te he servido, pero lo haré por la eternidad. Él ve todavía un poco más allá de lo que es temporal, de lo que está aquí en este mundo y que Dios nos permitió existir. Pero en el Salmo 90, Moisés dice: generación tras generación tú has sido nuestro refugio. Moisés le dice a Dios: Señor, yo he visto cómo en esta familia que ya no está, tú estuviste con ellos y los prosperaste, los guardaste. Luego vino esta familia y ahora nosotros, él vio generación tras generación ser prosperada. Y eso es lo que le está diciendo a Dios Moisés, que fue el escritor del Salmo 90. Y yo quiero compartir una reflexión en cuanto al Salmo 90, porque Moisés está hablando de la brevedad de la vida en el ser humano, la brevedad de la existencia de nosotros como seres humanos, en contraste con la eternidad de Dios. Mira un contraste: la eternidad de Dios, el infinito poder de Dios, la perfección de su carácter, en contraste con un ser humano común como tú y yo, aunque somos hijos, pero que un día, tarde o temprano, ya no vamos a estar en este planeta. De eso quiero hablarte el día de hoy, amén. Bueno, entonces el primer punto, con esto en mente, hablando de la eternidad, yo quisiera desprenderte un poquito de este planeta para que abras tu mente a lo que viene. A mí me encantó la película de Soul, porque aunque es una caricatura, habla de cómo en un momento dado tú estás haciendo tus planes y tus propósitos. Ese señor quería ser, es músico, pero quería participar de una orquesta. Por fin se le concede, pero en el trayecto se cae en una alcantarilla y se muere. Y entra a una línea del tiempo, al gran después. No sé si vieron la película, al gran después. Y él dice: no, y lucha contra todo. Pero es un ejemplo claro que de pronto ya no estamos. La Biblia en el Salmo 90 dice que somos como un soplo, como un pensamiento, hermano, como un pensamiento. ¿Cuántos recuerdan qué soñaron en la mañana? Ya se nos fue. Recordamos un poquito de lo que soñamos, pero luego ya el otro día se nos olvidó completamente. Cuando uno quiere recordar un sueño, lo escribe rápido, porque sabe que la memoria lo va a olvidar definitivo, y más si fue un sueño de parte de Dios. Entonces yo quiero reflexionar en este punto. Número 1, la brevedad de la existencia en contraste con la eternidad de Dios. Que Dios se dé a conocer su infinito poder, su infinita sabiduría, su existencia, pues te hace sentir chiquito. Si quieres comprender un poquito la eternidad con nuestra mente finita, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comprender algo eterno si nosotros iniciamos en este tiempo, aquí en la tierra, en un plano natural? Pero podríamos poner el ejemplo de una línea infinita, porque sí hablamos de eso y entendemos un poquito, pero en la línea infinita tú y yo, o nuestra vida, sería un punto. En la arena del inmenso océano seríamos un granito de arena. Así es nuestra vida. O en el agua del océano o el mar, una gota. Y entonces yo no sé tú, pero cuando yo he leído ese salmo, que generalmente se comparte cuando estamos en un funeral, da nostalgia, genera nostalgia, porque dice: Señor, ya cumplí tantos años y me quedan. ¿Cuántos años te quedan, hermano?
Reflexiona un poquito. ¿Cuántos tienes y cuántos te quedan? ¿Cuántos crees que te quedan? Dice el Salmo 90 que en los más robustos, que comen bien, que se cuidan, que hacen ejercicio, que descansan, que cuidan su cuerpo, 80 o 90 años. Y en los que no se cuidan, pues se van antes, por no cuidar su cuerpo, ¿va? Pero ¿cuánto nos queda de vida? Y esta Ingrid le estaba diciendo a Charlotte que ella tiene un propósito. La vida que Dios le prestó aquí, aunque sea como un granito de arena, tiene un propósito. Por lo tanto, en este caso Moisés le dice a Dios: Señor, danos sabiduría. Trae sabiduría a nuestras vidas de tal manera que contemos nuestros días, pero no tanto por contar cuánto nos falta, sino por hacer que cuente cada día. No desperdiciar el tiempo, sino valorarlo y poder entender esas cuestiones eternas que con la revelación del Espíritu Santo se pueden ver algunos destellos. Pero cuando eso sucede al mismo tiempo, yo siento una nostalgia. Porque dice: Señor, ¿cómo quisiera vivir más tiempo? Porque uno se siente desfasado por lo que ya debió haber alcanzado o hecho. Corregir los errores que cometimos. Y en eso se te va a ir la vida. Deja eso y concéntrate en el propósito que Dios definió antes de tu existencia. Porque estoy seguro que Él te va a dar gracia para que se lleve a cabo. Dale un aplauso a Dios por eso. Amén. Amén. Entonces, por favor, conéctese conmigo un poquito, aunque es un poquito nostálgico hablar sobre la vida temporal aquí. Para los que somos padres, nosotros pensamos en nuestros hijos, la generación que sigue después de nosotros. ¿Ya sabes qué generación eres? Yo soy la generación X. Después vinieron la Y, la Z y la Alfa, las generaciones digitales. Nosotros, la generación X, los que nacieron un poquito antes del 70, en el 70 hasta el 80 por ahí, todavía éramos analógicos. Pero entró la era digital, las cosas cambiaron. Pero los que están en estas generaciones próximas, o los que están viviendo ya, quieren entender el sentido de la vida. Los muchachos quieren comprender cuál es el propósito de la existencia: nacer, trabajar, estudiar, comer, tener dinero, lograr algo, tener éxito. ¿Qué es? Hay que enseñarles a ellos, nosotros, con lo que Dios nos ha revelado, cuál es el sentido de la existencia, para que no transcurra una generación que no conoce a Dios. ¿Cuántos de nosotros llegamos a Dios por primera vez de nuestras generaciones atrás? Yo levanto la mano, primero mamá y luego yo. Primero mamá, mis hermanas y yo, pero mi mamá es una generación, es del 35, todavía vive. Yo pienso que el propósito de mi mamá era que tuviera 3 siervos de Dios y yo. Yo pienso que ese era el propósito. Una mujer queriendo venir de un rancho a una ciudad a prosperar. Y Dios escucha la oración y le dice: sí, pero entonces yo voy a cumplir un propósito contigo, con los hijos que te voy a dar. Podríamos hablar de todos estos aspectos tan importantes. Entonces, el primer punto es que yo quiero que hagamos un contraste entre la eternidad de Dios y nuestra vida tan pequeña y breve aquí en la tierra. La segunda, no te quedes con esa parte triste. Dios nos consuela aún viendo que somos temporales, que tenemos un cuerpo prestado. Él viene y nos consuela y nos hace trascender. Diga conmigo: trascender. Diga conmigo: yo voy a trascender a mi generación. Amén. Dese un aplauso a usted mismo. Para ayudarle a entender un poquito de ese aspecto es así. Cuando una persona muere, todos sus planes, dice la Biblia, sus propósitos, sus ideas, perecen con él. Es decir, se acabaron.
el que quería hacer eso, el que quería hacer aquello, ya no está. Todos sus recursos pues se acabaron, se repartieron. No trasciende a lo que sigue, a la próxima generación. Pero en nosotros no necesariamente tiene que ser así. Y Dios nos consuela diciéndonos: yo he puesto, aunque ni entiendes mucho la eternidad, yo he puesto en tu corazón, dice Eclesiastés, eternidad. Y yo le digo: Señor, explícanos eso para enseñarle a la gente. Yo he puesto en ti que aunque no comprendes el plano eterno, porque no eres eterno, sino que comenzaste en el tiempo, entiendas y anheles las cosas que yo soy, porque yo soy el eterno Dios, infinito, poderoso, Padre, creador del cielo y de la tierra, Dios de generación tras generación de los que me adoran, y tú eres un punto en toda esa gente que también me está conociendo, pero yo les hago trascender en esta vida al revelarme a ustedes como el Dios infinito, eterno. Denle un aplauso a Dios. Amén. Amén. Si predicara del Salmo 90, no acabo, con esa parte tenemos, porque tendríamos que meditar y reflexionar en el carácter perfecto de Dios, en su mente inteligente. La mente inteligente de Dios controla el planeta y lo sostiene. El arquitecto e ingeniero, una mentalidad infinita. Si no tienes ideas para hacer un trabajo, un proyecto, tu propia vida, pregúntale a Él. Es un Señor sabio e inteligente. Entonces, meditando en eso, podríamos aprender muchas cosas. Y tercer objetivo de este tema: aprender entonces a trascender. Yo voy a realizar una preparación para gente que no es cristiana, que está buscando propósito y significado en la vida y no son cristianos. Ya se dieron cuenta que el éxito secular no da sentido, que aún después de eso hay un vacío existencial. Claro que sí. Porque Dios es el que da propósito a una persona, y eso es lo que vamos a enseñar en ese curso, que va a durar, si no me equivoco, como 6 meses. Y le vamos a enseñar a la gente una parte que no la puede entender porque tiene problemas con el dolor, tiene problemas con la aflicción. Y no entiende que aún todas esas cosas desagradables que hemos vivido, Dios les da sentido cuando venimos a Él, cuando venimos a Cristo. Nos restaura, nos sana. Y como dijo Ingrid, yo comparto hoy de lo que entiendo que fue Dios en mi vida, dándole existencia a mi hija. Y cuando yo no esté, además de ella cumplir su propósito, le va a contar a sus nietos. Y así generación tras generación Dios va a estar viendo eso y va a estar siendo honrado. Eso es trascender. Dale un aplauso a Dios por eso. Amadas familias, aunque no somos un montón, yo deseo que tú comprendas lo que dice la palabra de Dios. Hago todo mi esfuerzo por desmenuzar para que tú no te vayas así nada más con unas cuantas palabras, sino que el Espíritu Santo te revele lo que está diciendo su palabra a tu mente y a tu corazón, y tu vida sea transformada, bendecida y próspera. No vienes a ver un pastor guapo, vienes a escuchar la palabra revelada de Dios hacia tu vida, para que seas transformado y se lleve a cabo el plan y propósito de tu existencia, aunque esto implique en ocasiones situaciones como las que vivió Ingrid o cualquier persona que haya padecido un dolor, una circunstancia difícil o una crisis. En ese momento que los bebés están chiquitos, que están trabados en el seguro, que no nos los entregan, porque yo viví eso con Aves. Tú no entiendes y tú le dices a Dios esto y lo otro, y Él guarda silencio, porque solamente es un punto en el tiempo de lo que va a empezar a hacer en la vida de una persona. Ana en el Antiguo Testamento le dice: Señor, yo soy avergonzada de ser mujer porque debo dar hijos y no puedo parir. Dame un hijo, quítame esta vergüenza. Esa mujer que es mi rival tiene hijos y es honrada, y tú a mí no me honras con esto. Pero si me das un hijo,
Entra en esta sabiduría de Dios. Si me das un hijo, te lo doy. Por eso mi esposa te dijo, entrégaselo. Porque no es que se lo lleve o no, o vivo o muerto, sino que la existencia de esa persona ahora está regida por el pensamiento y la voluntad de Dios. Amén. Dele un aplauso a Dios. Amén. Entonces el Moisésito, que también vivió una travesía allá en el río, que iba a morir y que lo querían matar y todo eso como tipo de Jesús, entiende todas estas cosas y le dice, Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría para entender la vida y no vivir así nada más, cada día haciendo lo que se te ocurre. Porque de pronto pasamos, ya no estamos. Yo amo a mis hermanas, espero verlas llegando al cielo, pero ya no están. Una de ellas le decía a una de las chicas del grupo ahí de Eli, que hizo un chocoflán, le dijo, mi hermana Pilla, que está en el cielo, cada que yo cumplía años, aunque yo pasaba mi aniversario por todos lados, aquí y allá, cuando yo llegaba a la casa yo sabía que allá había un flan, porque ella sabía que me gustaban los flanes. No tenía mucho dinero ni mucho menos, pero ella siempre me tenía un flan que le echaba bastante huevo, quedaba bien espeso. Pero ya no está. Predicó la palabra y cada que llegaba a la casa contaba una historia de un Dios vivo que se la encontró en el camino, que le hizo esto a la vecina, que hizo un milagro, etcétera. Y eso impactó mi vida. Mi hermana ya no está, pero trascendió en mi vida. Creó curiosidad en mi corazón cómo Dios se manifiesta en esa mujer. ¿Por qué pasa? ¿Por qué en esta persona no? ¿Por qué nuestra vida no es así? No pasan cosas extraordinarias. ¿Por qué? Yo le preguntaba a Dios, ¿verdad? Porque mi hermana siempre llegaba con una historia nueva. ¿Y qué crees que me pasó? Y te acuerdas de la viejita y del señor que tenía cáncer. Y hermano, yo terminaba escuchando una predicación ahí y estaba siendo alimentado por el Espíritu de Dios a través de experiencias de impacto. Los hijos, los mileniales que no entienden muchas cosas de Dios, tienen que por lo menos ser testigos de un testimonio que tú les compartas por algo que hizo Dios, aunque no lo vio. Hay que ayudarles a entender, hijo, tú eres un milagro de Dios. Dile a tu hija que está allá al lado, tú eres un milagro de Dios, tiene un plan en tu vida y te va a usar. Yo puedo visualizar lo que va a hacer Dios a través de tu vida. Dios te escogió en sus planes. Te trajo del dolor en tu corazón por todo lo que había pasado con tu padre. Pero ahora te está explicando a través de mi boca que Él permitió eso, como este dolor, como otro, que para trascender no hay que evitar el dolor, hay que entender el propósito en Él. A nadie nos agrada el dolor, pero cuando conocemos a Dios, esto tiene sentido. Toma sentido la vida. Entonces Moisés pide ahí sabiduría para dejar un legado a sus hijos, a la generación que viene detrás de nosotros. Salmo 145 dice que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos. Eso fue lo que hizo esa mujer aquí. ¿Qué le está diciendo el pastor ahorita? Cuéntele si Dios hizo un milagro en su vida a sus hijos para que sepan que usted conoce a Dios. Aunque no lo ve, lo puede experimentar. Porque para conocer a Dios necesitamos tener fe. Y si nuestros hijos no creen en Dios, podemos decirle, mire mi hijo, yo no sé mucha Biblia, ni teología, ni tanto conocimiento, pero yo sí sé que este día que iba a morir, Dios evitó que yo dejara de morir, de vivir. Eso dígale. Yo les he contado esa parte que impactó mi vida cuando un tráiler me iba a arrollar y yo tenía como 15 años y yo sentí una mano que me paró. No sé si era un ángel o era la mano de Dios, pero me paró en seco. Yo sentí que me regresó y pasó el camión.
Esa es una de las tantas veces que me ha salvado la existencia. ¿Usted cree que yo voy a desperdiciar mi tiempo después de esas revelaciones y que Dios se presenta y te dice, ese era yo? Te iban a hacer caldillo. Ese era yo, no se te olvide. Y se va Dios y no te habla y no lo ves y lo único que tienes es su palabra y no lo vuelves a ver hasta luego se presenta otra vez. Pero si tú tienes interés en las cosas de Dios, ahí está su palabra. Él deja las historias bíblicas para que entendamos cómo se manifiesta, cómo se mueve, cómo piensa. Pienso en ti, pienso en Freddy, pienso en tus hijos, pero pienso en varias generaciones, hasta 1000 que voy a bendecir, porque tú creíste en mí, amén. Eso es lo que está diciendo ahí Moisés en el Salmo 90. Y entonces Dios concede 3 aspectos para que nosotros nos consolemos. Digo, porque es triste saber que vamos a morir, ¿eh? Digo, no pego de brinco, ¿verdad? Pero es verdad. Ya lo asimilé. Espero vivir más de 100 años. Espero. Pero no es de todos modos eso una alegría, porque después de 100 y cacho de años, dice el Salmo 90, con todo es fatiga, dolor y trabajo. Y entonces lo que uno menos piensa es, ¿cómo puedo entonces yo ser una persona trascendente? Si yo soy una persona común, dices, yo soy una persona común que trabaja, que hace esto, que hace el otro. Dios, pues yo no soy pastor, yo no soy evangelista, no hago cosas así. Dijo un hermano que no tenía muchas experiencias con Dios, pues yo que le testifico a la gente, no tengo tantas experiencias así. Pues dile lo que sabes, lo que ha hecho con tu vida, por lo menos te salvó. Entonces aquí vamos a ver 3 cosas que Dios hace para consolarnos en un momento dado, cuando entra nostalgia en nuestro corazón, porque un día nuestros hijos son los que van a seguir. Mire, usted me va a ayudar a entender esto. ¿Sí o no, hace unos días, hace unos meses o hace algunos años, alguien de su familia todavía existía? Luego dejó de existir. Luego usted y yo lloramos a mares, porque eso parecía infinito y que no se iba a acabar, ¿verdad? Luego pasó una semana y lloramos toda la semana. Pasaron varios meses y a veces seguíamos llorando. Pasó un año y ya no llorábamos tanto. Ha pasado el tiempo y eso queda como un recuerdo. Una persona queda como un bonito recuerdo. Alguien que nos amó, que nosotros amamos, pero ya no está. Y en un momento dado Dios se presenta y dice, ya no está Abraham, ya no está Isaac, es decir, ya no están tus papás, ya no están tus abuelos que me conocieron, sigues tú. Sigues. Dile al que está al lado, seguimos. Dile, no tengas miedo, dile, seguimos. Ahora lo voy a poner en mí para que no se ponga tan triste. ¿Cuánto tiempo cree que me van a recordar después de que ya no exista? ¿Cuánto tiempo? Si bien me va, 1 año. Alguien me recuerda, ay, ¿te acuerdas del pastor tan guapo que está? Y predicaba y luego ya van a venir predicadores más guapos y predicar súper especial y va a ser, el pastor ni sabía predicar, mira y me va a olvidar. Pero cuando yo llegue al cielo, allá me voy a encontrar almas que aquí gané. Y cuando yo esté en el cielo voy a voltear abajo y voy a decir, mira, la que parecía que no iba a dar fruto, Moni, mira esta, ya hizo una iglesia. Mira esta persona, toda su familia fue alcanzada. Y vamos a estar diciendo, ay, gracias Dios.
¿Cómo hace Dios para consolarnos según el punto por aquí 1, 2 y 3? Te permite ser partícipe de las obras eternas aquí en la tierra. Te permite que seas parte de sus obras a ti y a mí. Y eso le da sentido a la vida. Amén. Dele un aplauso a Dios por eso. Amén. Amén. Dios te conecta. Yo quiero meterte esto en la cabeza. Dios te conecta con personas, te mete a circunstancias a que a veces tú ni conoces. El propósito es que los salves, es que le cuentes algo que Dios ha hecho en tu vida para que ellos crean y tengan esperanza, y su familia que no es salva vengan a la familia de Dios y comiencen un legado de generaciones benditas como la tuya. Amén. Amén. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, hermano, cada circunstancia que se presenta en tu vida, como por ejemplo Eli decía, bueno, yo me encontré ahí a esta mujer que hace pasteles y que Dios me la estaba aventando, como diciendo, le invitan al grupo de conexión, y todavía se hacía como que no, y si soy yo, ¿verdad, Eli? Ahí está ya. Ahí está su hija. Yo veo a su hija en los grupos recibiendo la presencia de Dios. Toda la semana habló de la presencia de Dios. Ella entiende ahora, aunque no con su mente, en su espíritu, que Dios es real. Lo que a lo mejor no había vivido nunca en ningún lugar, en una casa que se abrió, la de Rodri y la de Eli. Bajamos la presencia de Dios y decimos, no lo puede ver, pero sí lo puede sentir. Y no en su alma solamente, en su espíritu. Eso es Dios. Nosotros tenemos que hacer milagros con el poder de Dios. Ir a Dios, Señor, haz un milagro aquí. Yo digo que tú harás esto, hazlo, porque tú vas a salir glorificado. A ti te van a dar las gracias, a ti te van a servir, no a mí. Yo te sirvo a ti. Pero si no tenemos un Dios así de experiencias poderosas, porque su poder es infinito, algo no hemos comprendido bien en cuanto a la existencia que tenemos aquí. No tiene que ver con si nosotros somos súper espirituales y leemos la Biblia y oramos mucho. Tiene que ver con gracia de Dios. Vas a Dios, Él te da gracia y tú la dispensas. Ve a Dios que te dé gracias, un milagro, y la dispensas. Se te acaba, ves por más. Hasta que entiendas, ay Señor, ya entendí que todo lo que podíamos hacer, que decía el pastor, tiene que ver con un depósito de gracia que tú das. Aquí vengo por mi porción de hoy, en mi tiempo devocional. Amén, diga amén. Entonces cuando Dios le concede a Moisés su petición, una cosa que hace es que le permite, y si alguien tiene que decir cosas de que hizo Dios sobrenaturales, es Moisés. Una de las personas más importantes en los judíos. Abrió el mar, nada más. El Moisésito partió el mar y metió al pueblo de Israel al otro lado. Sacó una generación de esclavos de 400 años. ¿Tú crees que no se va a hablar? ¿Tú crees que no trasciende? Está escrito en la Biblia ese Señor. O sea, Dios hace que, aunque tú no estés en la Biblia, trasciendas y hablen de ti, y te hace famoso, como le dijo a Abraham, porque Él te permite otra cosa, que su gloria se manifieste en tu vida. Lo que tú ves en una persona llena de Dios es la gloria de Dios, no es la persona, hermano. Eso se llama la gloria de Dios en la vida de una persona, y nosotros somos portadores de su gloria. ¿Qué somos? Cuando usted lo vean, tiene que decir, tú tienes algo. No sé por qué caes bien. Llegas y todo el ambiente cambia. Y siempre que pasa algo, tú tienes una palabra o una respuesta. Y usted le puede decir, lo que tú estás experimentando es la gloria de Dios en mí. Presúmale un poquito de la gloria de Dios. Esto que traigo aquí no es mío. Es el Dios eterno, un pedacito aquí en la tierra. Es el tercer punto ahí. El primero, yo voy a cerrar ya con esto. Luego continuamos, pero
El primer aspecto que Dios te concede para consolarte, porque tú ves la eternidad y tú te sientes una mirruña, es que te hace un santuario. Déjame explicar un poquito esto para ellos, pastor. El tabernáculo era una casa en el Antiguo Testamento donde Dios estableció su morada, su presencia en el pueblo de Israel. ¿Sí lo ubica? Si no, ahí en la escuelita de luz dan clases los domingos a las 11:30. El tabernáculo era como una carpa y estaba dividida en 3 partes. Y el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. ¿Qué dice eso? Dice Dios: yo no hice un planeta y unos humanos para dejarlos vivir separados de mí. Yo quiero vivir en ellos, en medio de ellos, en medio de su pueblo, cuidarlos. Como una mamá tiene un bebé, no tiene un bebé para tenerlo y ya soy mamá, aquí está, como algunas mamás: cuídamelo mamá, cuídamelo abuelita, yo voy a hacer esto y lo otro. No, de esas no hay aquí. No, esa que dice: no, esta es mi hija, yo me cargué a Leibes en mi cangurera y aquí lo traía, este es mi hijo. Así Dios quiere habitar en nosotros, y entonces ese santuario ahora somos nosotros. Él quiere tener comunión con nosotros. Entonces yo quiero que usted reciba esto: Dios no quiere vivir en el cielo solamente, aunque allí es su trono. Pero en la tierra, aunque usted no lo pueda entender, habita dentro de un ser humano común y mortal como yo y como usted. Yo quiero que usted crea eso, porque la Biblia lo dice. En 2 de Corintios 2, 6, 16 dice: habitaré en medio de ellos, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Dele un aplauso a Dios por eso. Amén. Bueno, entonces, si al final queremos decir: bueno, Dios, ¿cómo dejo a mis hijos, la generación que sigue, un legado que trascienda? Tienes una gran responsabilidad, porque eres la primera mujer que conoce bien a Dios. A esos muchachos tú les tienes que dejar una línea para que ellos distingan: esto no es Dios, pero esto es Dios, mamá me lo enseñó. Hace mucho celebramos por allá a tu tía, y si te das cuenta la disfrutamos, pero ya no está. Es una generación que ya no está. Y aunque nosotros parece que vamos a vivir mucho tiempo, de pronto ya no vamos a estar. Por lo tanto, tomemos esa responsabilidad y dejemos un legado a nuestros hijos. Ahora te voy a decir cómo. Deja un legado que trascienda. Freddy compartía en una ocasión, dice: yo tengo fe porque mi papá tenía fe, mi mamá tenía fe en Dios, y yo no tenía mucha, pero ya tengo fe. Ya desarrollé mi fe. ¿De dónde vino ese legado? De sus padres. ¿Perfectos? No, pero creyentes en Dios. ¿Usted es creyente en Dios? Claro que sus hijos van a creer en Dios. Asegúrese de hacer cosas maravillosas, porque tiene la gloria de Dios y su presencia, para que sus hijos digan: a la mamá o a la papá, tú traes a Dios, ¿verdad? Y usted le dice: No se trata de conocimiento. Yo veo la gloria de Dios en personas en los grupos que tienen días en Cristo, y la gloria de Dios. Ahí hasta me callo y dice a veces él: ¿quiere compartir algo? No, hombre, vamos a orar, aquí está Dios. Vamos a adorar a Dios. Entonces, ¿cómo dejamos un legado? Número 1, vamos a dejar un altar de adoración, que ya lo ejemplificamos con la vida de Ingrid y su niña. Ya ese no lo vamos a ver, ¿verdad? Ya se entendió. ¿Cómo dejo un legado? Levanto un altar, levanto una memoria, levanto un recordatorio de algo que Dios hizo en mi vida, o en mi familia, o en mi hija,
para que ella se acuerde. ¿Qué tiene que pasar con eso? ¿Qué tiene que pasar? El hijo, cuando la mamá ya no esté o los papás ya no estén, decir: Dios, gracias. Gracias porque me ayudaste a entender que yo ni iba a vivir y que tengo existencia. Ahora ayúdame, la oración de Charlotte, ahora ayúdame a cumplir ese propósito. Y Dios le va a decir: ya lo estás empezando a cumplir. ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Está sirviendo a Dios. ¿Dónde está la niña? Está sirviendo al Señor. Ya entendió. ¿Dónde estaba Samuelito? En el templo, sirviendo al Señor. El segundo aspecto es la adoración. La adoración de nosotros a Dios en los momentos difíciles. Dije yo: no se ponga triste porque ve que Dios es eterno. Y usted dice: ay, Señor, pues yo ya estoy viejito, ya hasta me duele la espalda y tengo muchos achaques, la presión. Yo no puedo hacer eso que dice el pastor. Claro que sí puede. Aunque sea en la cama, pero allí lo puede hacer. No diga que no. Pero si quiere recordar, bueno, ¿y cómo puedo hacerlo yo? Bueno, adore a Dios. Y usted decía: pero si mi vida es muy común, yo no tengo nada de extraordinario. Bueno, cuando pasan circunstancias difíciles, lo extraordinario va a ser que en medio de esos problemas, usted diga: a ver, espérame, ya estuvo bueno de quejas. Yo lo que sé es adorar a Dios. Mi alma necesita adorar a Dios. Y aunque estos problemas no se han acabado aún, le pone ahí, aún, yo no voy a esperar a que terminen para adorar a Dios, porque para eso existo. Amén, denle un aplauso a Dios. Amén. ¿Para qué existimos? Para adorar a Dios. No hay otra cosa, hermano. Yo voy a abrir una reunión aquí de adoración para el que quiera. Para que diga: yo sí quiero adorar en comunidad. Con 2 o 3 aquí bajamos fuego del cielo. Abrimos un portal y hacemos que sucedan milagros. Pero antes que cualquier otra cosa y petición, hermano, a mí me enseñaron a adorar a Dios. Bueno, luego les platico aquí ahora sí en serio.